¿Quieres saber cuál de estas 5 gigantescas compañías sería la mejor inversión ahora mismo y cuál sería la peor? En este vídeo vamos a comparar las 5 empresas, teniendo en cuenta los beneficios que se estima que tengan en los próximos años, y daremos una estimación del dinero que puedes ganar tú en 5 años si invirtieras en cada una de ellas hoy mismo. Si quieres entender por qué algunas de estas famosas empresas podrían ser una buena inversión y por qué otras no tienen tanto potencial, no te pierdas ni un segundo de este vídeo. En último lugar, en el número 5 tenemos a Apple, la empresa de mayor valor en bolsa de las 5 y del mundo entero. Seguro que no esperabais ver tan abajo esta compañía. Apple, una marca tan potente y reconocida, es un buen ejemplo de por qué mejor marca o mejores productos no son siempre sinónimos de buena inversión, ya que en mi opinión no tienen grandes perspectivas de crecimiento, está en un sector bastante maduro, el de los smartphones, y cuenta ya con una cuota de mercado muy grande, además de haber bajado el ritmo innovador en los últimos años. Y es que la marca de la manzana ha crecido en ventas y beneficios a un ritmo muy bajo comparado con las otras 4 grandes empresas, de solo el 6% anual. Sin embargo, las perspectivas a corto y medio plazo son un poco más positivas y se espera que crezca en torno al 8% anual en los próximos años, siendo la única fabricante de smartphones que ha conseguido vender más durante la pandemia, gracias al lanzamiento estratégico del iPhone SE, mucho más barato que el resto de sus terminales. Las ventas de sus otros dispositivos, como los iPads, los Macs o los wearables, con el Apple Watch o los AirPods, también han repuntado durante la pandemia. Pero un 6% de crecimiento anual en el pasado reciente y un 8% esperado para el futuro próximo no justifican, en mi opinión, la subida estratosférica del precio de la acción, que ha pasado de los $109 a los 460, un 322% de subida en los últimos 4 años. 4. Amazon. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué Amazon está en cuarta posición? ¿Pero no es una empresa en continuo crecimiento que domina el sector de las ventas online? Y la respuesta es sí, domina las ventas online en Occidente y no para de crecer desde su creación en 1994. Pero cotiza a un PER altísimo de 121, mientras que las otras 4 compañías cotizan a PERs de alrededor de 30 o 35. Esto quiere decir que gran parte de ese crecimiento esperado ya está considerado en el precio actual de la acción. De hecho, la gran diferencia entre Amazon y el resto está en el margen de mejora que tiene en su porcentaje de beneficios, que aún está en el 4%, y se espera que pueda casi doblarse en los próximos años, gracias sobre todo al buen desempeño de su línea de negocio de cloud computing, o computación en la nube en español, que tiene un margen de beneficios del 25%, mucho más alto. Pero no hay que olvidarse que el margen de beneficios de su principal línea de negocio, el de ventas minoristas, ha sido siempre históricamente bajo, normalmente por debajo del 5%, o incluso con pérdidas. En conclusión, el crecimiento esperado en su margen de beneficios es grande, pero su crecimiento en ventas está a la par con el de Google y está por debajo del de Facebook, por ejemplo. Por lo que un PER de 121 es demasiado alto, y el ratio riesgo-beneficio para esta compañía es relativamente alto. En mi opinión, el precio de las acciones de Amazon se va a quedar básicamente parado en los próximos 5 años, lo que la coloca en la cuarta posición de este ranking. Y en la posición intermedia, en la número 3, tenemos a Microsoft. Microsoft ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo desde que cambiara de CEO en 2014, cuando se fue Steve Ballmer y entró Satya Nadella. El cambio de licencias de pago único a modelo de suscripción en su software de oficina es uno de los grandes cambios que ha hecho mejorar el crecimiento en ventas y beneficios de Microsoft en los últimos años, junto con su apuesta en el cloud computing siguiendo los pasos de Amazon, una línea de negocio bastante rentable y con unos crecimientos espectaculares cercanos al 50% anual. Microsoft ha pasado de ser una empresa tradicional de software a ser considerado una de las compañías más dinámicas, flexibles y modernas, con crecimientos alrededor del 10% en ventas en los últimos años, que se espera que continúen a corto y medio plazo. Sin embargo, el precio de la acción ha incorporado esta positividad y ha crecido un 260% en los últimos 4 años, dejándola con un PER relativamente alto de 36 y con el margen de beneficios más alto de las 5 compañías, que poco más puede crecer en los siguientes años. Este crecimiento estimado en ventas solo por encima del de Apple y este ya de por sí alto margen de beneficios justifican que Microsoft esté en la tercera posición. Y antes de pasar con cuál serían la número 1 y la número 2, que seguro que estáis expectantes ya, vamos a ver un gráfico que da una pista de por qué Apple, Microsoft y Amazon no son las mejores inversiones de las 5, y por qué yo solo poseo acciones de Google y Facebook.
Como podéis ver, desde principios de 2016 hasta hoy, el precio de las acciones de Apple, Microsoft y Amazon han subido alrededor del 300%, mientras que Facebook lo ha hecho un 150% y Google un 100%. Todas ellas, sin embargo, han generado una mayor rentabilidad para el accionista que el S&P 500, que subió un 60% en el mismo periodo. Y en segunda posición tenemos a Google. Este año está siendo duro para Google, ya que el impacto de la pandemia en la economía mundial está haciendo que muchas de las grandes compañías estén bajando radicalmente sus presupuestos de marketing. Y Google es principalmente una empresa de publicidad online. Pero a partir del año que viene se espera que Google vuelva a su senda de crecimiento de entre el 15 y el 20% anual en revenue y un poco superior a ese porcentaje en beneficios, hasta recuperar sus márgenes precrisis. Google está en esta posición privilegiada por ser una de las empresas más innovadoras del mundo y por tener una base de usuarios gigantesca, siendo google.com la web más visitada del mundo y Android el sistema operativo con más usuarios del mundo, ambos con miles de millones de usuarios cada día. Aparte de esto, son los dueños de YouTube, a la que le quedan muchos años por delante con crecimiento de doble dígito, en mi opinión. Y tiene su propia línea de cloud computing, siendo los terceros a nivel mundial por detrás de Amazon y Microsoft. La ingente cantidad de usuarios en sus plataformas, su crecimiento sostenido de doble dígito en todas sus líneas de negocio y sus proyectos innovadores como la conducción autónoma, la inteligencia artificial y la computación cuántica justifican esa segunda posición para Google, con un retorno esperado para el accionista del 16% anual para los siguientes 5 años, o lo que es lo mismo, un 106% en total. Y por último, en primera posición tenemos a Facebook. Quizá te sorprenda ver a esta compañía tan arriba en el ranking, pero es posiblemente la que mayor margen de crecimiento tenga para los siguientes 10 años, y es junto con Google la que mayor número de usuarios tiene. El número de usuarios de la plataforma Facebook sigue creciendo cada día, y cuenta con más de 2.700 millones de usuarios que la usan al menos una vez al mes. Mientras que si consideramos los usuarios de sus otras gigaplataformas, Instagram y WhatsApp, el total de usuarios mensuales asciende a más de 3.100 millones de usuarios, que es casi la mitad de la población del mundo, y más aún teniendo en cuenta que Facebook, Instagram y WhatsApp están prohibidas en China, un país que tiene el 20% de la población mundial. Estas tres plataformas son relativamente jóvenes aún y tienen muchas oportunidades de monetización no explotadas, pudiendo empezar a ofrecer, por ejemplo, sistemas de pagos online, que ya están empezando a testar en varios mercados importantes como Brasil y la India, o también ofreciendo servicios de tienda online dentro de sus aplicaciones, con sus apuestas en proyectos como Facebook Shops. Si juntas que Facebook es la empresa con menos ingresos de las 5 por bastante diferencia, y que es la que mayor crecimiento porcentual en revenue ha tenido en los últimos años, y que es también la que mayores oportunidades de monetización no explotadas tiene, entonces no es de extrañar que Facebook esté en el número 1 de este ranking. Y además, encima, es la que tiene el PER más bajo de las 5. Esto no quiere decir que no tenga sus riesgos, ya que Facebook ha sido acusado muchas veces de no proteger la información de sus usuarios, o de permitir y amplificar la difusión de desinformación y de fake news, temas por los que ha sufrido grandes escándalos como el de Cambridge Analytica, y ha sido multada por valor de miles de millones de dólares en el pasado, principalmente por la Unión Europea. En mi opinión, todos estos escándalos y multas han servido a Facebook para mejorar sus procedimientos internos, y esto hace que disminuya la probabilidad de que se repitan estos sucesos en el futuro. Además, no sería de extrañar que las redes sociales e Internet en general se regulasen con mayor claridad en los próximos años por los países, lo que daría una mayor certidumbre tanto a Facebook como a Google, y muy posiblemente esto se vería reflejado en subidas en el precio de las acciones de ambas compañías. Conclusión, las 5 compañías son grandes empresas, con potencial de seguir creciendo en el futuro. Pero Google y Facebook, en mi opinión, son las únicas que combinan el tener un precio actual razonable con grandes posibilidades de crecimiento sostenido en los siguientes muchos años. Amazon tiene también grandes perspectivas de crecimiento, y ese crecimiento se ha adelantado en el tiempo gracias a la pandemia global, pero parte de un precio relativo de la acción mucho más alto que el de las otras 4, lo que hace más arriesgada esta inversión. Por último, Apple y Microsoft son empresas mucho más longevas, que han tenido sus altos y sus bajos en las últimas décadas, y que aunque ahora están en un momento muy bueno y con una gran confianza por parte de sus inversores, sus expectativas de crecimiento no son tan buenas, y parten de precios relativos muy parecidos a los de Google y Facebook, estando en sectores más maduros.
y siendo empresas que no han demostrado ser innovadoras todo el tiempo a lo largo de su historia. Os dejo el ranking final de las 5, con mis expectativas de retorno de la inversión para cada una de estas compañías. Es bastante curioso que están inversamente ordenadas por market cap y casi inversamente ordenadas respecto a su longevidad, excepto por Amazon, que se cuela ante Microsoft y Apple. Y ya sabéis, si os ha parecido útil o interesante este contenido y queréis que siga creando contenido de calidad y siga analizando empresas con gran potencial de generaros riqueza con vuestras inversiones, suscribíos al canal, dadle al like al vídeo y dejadme en los comentarios si queréis que analice alguna de estas 5 empresas en mayor detalle, en mayor profundidad, o si no estáis de acuerdo con alguna de las posiciones del ranking. Y acabamos con una frase célebre del CEO de Microsoft, Satya Nadella. Nuestra industria no respeta la tradición, solo respeta la innovación.